Rey. Escogidos. Amén. Gracias, hermano Andrés, por la invitación. Y me place, de verdad, me alegra estar aquí con ustedes. Así que en el nombre de Jesús vamos a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios sea glorificada en todo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 37, 38 y 39. Dice así en el nombre de Jesús. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mas el justo por la fe vivirá. Así que el tema que le he dado a esta enseñanza, viviendo por la fe, viviendo por la fe. Teniendo presente, ¿verdad? Y muy presente, que un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es decir, que el que está llegando, vendrá y no llegará tarde, no llegará tarde. La iglesia primitiva vivió con la expectativa constante. Siempre estuvo, el saludo entre ellos era Maranata, Maranata, Cristo viene. Y por eso encontramos en la historia estos hombres que aunque eran azotados, perseguidos, esta era la alegría de ellos. Que quien los había escogido, que quien les había revelado, ¿verdad? La salvación, su nombre, el misterio de la deidad vendría por ellos. Por eso soportaron con paciencia y por eso se sentían tan indignos de no padecer lo que el Señor padeció realmente. Así que la venida del Señor en nosotros debe tener esta misma expectativa constante todos los días, que Él viene, ¿verdad? Y hemos escuchado muchas veces que hay olor a la venida del Señor, que huele a venida de Dios. Así que la pregunta en esta mañana, ¿verdad? A manera de reflexión a través de la poderosa palabra de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Vivimos realmente por la fe? ¿Y qué es para nosotros vivir por la fe? Esperar el milagro, esperar la promesa. ¿Qué es vivir por la fe? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Estamos avanzando o como que nos hemos quedado quietos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué tanto hemos avanzado en el Señor? ¿Estamos agradando a Dios con nuestra manera de vivir? Mire que el fruto de la fe, mientras el Señor me regalaba esta enseñanza, me puso a navegar en lo que realmente es vivir por la fe. En lo que es realmente tener una vida que le agrade al Señor. Porque vivir por la fe sí es vivir confiadamente en las promesas del Señor. Pero también para yo abrazar las promesas, debo ganármelas. Para yo obtener las promesas, yo debo estar en un nivel de vida que a Él le agrade tanto el olor de mi manera de vivir, que entonces yo obtenga el fruto de lo que deseo por la fe. Todo hijo de Dios debe vivir para Dios. Todo hijo de Dios debe vivir para Dios. Y no de cualquier manera, conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios, porque aquí el Señor nos dejó registrado cómo desea Él que estemos. Esperándole, porque el que ha de venir vendrá y no tardará.
Y nos preguntamos, ¿qué es lo que nos lleva a vivir dignamente para Dios? La fe. La fe es lo que hace que yo viva de una manera íntegra delante de Dios, porque la fe es precisamente, como dice su palabra, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el justo por la fe vivirá, agradando a Dios aún en las pruebas, y es cuando más, ¿verdad? Porque cuando llega el momento de la prueba no es otra cosa sino Dios probando nuestro corazón, nuestra fe. Es aquí en la prueba donde nos damos cuenta realmente, ¿sí?, qué clase de fe hay en nuestras vidas, una fe fingida o una fe genuina. Pero la fe del justo, ¿verdad?, debe ser una fe genuina. La vida de los hijos de Dios debemos vivirla por la fe, teniendo una actitud para afrontar la vida con temor delante de Dios y delante de los hombres, porque la fe viene acompañada, sí es cierto, la fe sin obra es muerta, pero la fe produce en nosotros una vida de un excelente testimonio, porque esto es lo que nos hace a nosotros conocer realmente, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nosotros. Cuando hay fe en el corazón, sabemos que Dios está en nosotros, que Dios está pendiente de nosotros, aún de nuestros pensamientos, de la acción del corazón. Y en la vida cristiana, en cuanto al servicio a Dios, ¿verdad? Porque servicio a Dios no es servicio en el altar. Servicio a Dios es precisamente ir a aquel a quien desprecia la sociedad, reflejando el amor de Dios, buscando almas para Cristo. En estos días mi hermana estaba parte alegre, sorprendida, porque le preguntaba a un joven que anhela ministerio en su manera de pensar, y mi hermana le hizo una pregunta y le dice, ¿por qué anhelas ministerio? Es que quiero servir a Dios toda la vida, he querido, ¿verdad? Y mi hermana le dice, dile al Señor que te confirme realmente, porque el ministerio, el pastorado, si no se tiene amor y compasión por las almas, difícilmente se puede mantener, porque esto es realmente, mis hermanos, es apasionado. Cuando hay el ministerio en la sangre, se padece por amor a las almas. Y qué bueno es que podamos ir a otro nivel, ¿verdad? Porque todo el tiempo y muchas veces hemos escuchado, más el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá, y pensamos, no, en la prueba el Señor me va a conceder victoria. Pero esto de por la fe vivirá es una vida íntegra delante de Dios. Es una vida de realidades en Dios. Sí, la vida del Hijo de Dios, debemos tener siempre esa actitud de afrontar con temor, con reverencia, ¿verdad? Y por ende, con valentía, sin retroceder, para agradar a aquel que nos tomó por soldados. Cuando hay fe, se hay un espíritu valiente. Así que podemos analizar qué hay en nuestro corazón. Realmente es fe. Porque cuando llega la prueba, a veces llega la enfermedad. Y el miedo como que se apodera de nosotros, ¿verdad? Y llega la cobardía y como que o nos detenemos o hay amenazas aquí. ¿Qué es realmente la fe? Es avanzar sin miedo a nada, sabiendo que nos espera una mejor vida, porque vamos a adorarle a Él por la eternidad. Pero para yo pensar en la eternidad con Él, primero tengo que agradarle aquí en esta vida. Primero tengo que agradarle, y no pueden ser las añadiduras, ¿verdad? Porque es fácil orar a Dios cuando hay el problema, cuando hay la necesidad. Pero vivir para Dios, ¿qué tanto lo estamos haciendo? Un creyente sin fe es cobarde, es arrogante. Cuando la fe no es genuina, hay arrogancia, hay orgullo, hay prepotencia. Su alma, dice la palabra de Dios, no es recta.
y no aguanta ser aprobado. Y nosotros tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. Pero el que vive por la fe aguanta pacientemente todas las adversidades con el vigor que se alcanza precisamente a través de la fe. Viviendo íntegramente, aun cuando todo no sale como desearíamos. Porque hay momentos cuando somos probados, ¿verdad? Y llega el momento en el que el ánimo natural se baja y como, Señor, ¿qué pasó aquí? Señor, yo había pedido con tanta determinación, pero si hay fe, Señor. Así nos hayan dado las cosas, yo sé que tú vas delante mío. Tú eres el que abres puerta, pero también el que cierra. Y seguimos con paciencia, Señor, en el momento que tú desees, ¿verdad? Y entonces persistimos en avanzar, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Y el que retrocede, retrocede y para ruina. Pero nosotros vivimos en fe para salvación del alma, del alma. Y es fácil pedirle a Dios fe para alcanzar un milagro, pero para la salvación. ¿En qué estamos invirtiendo lo que creemos es fe? Para salvar nuestra alma o a nuestra familia. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Las señales nos siguen. Y hay muchos que aún no han entendido esto de qué es vivir por la fe. Y siguen las señales. Cuando debemos seguir es al invisible. Cuando debemos seguir al que se entregó por nosotros, viviendo para Él. Mas el justo por la fe vivirá. ¿De qué manera? Agradándole. ¿De qué manera? Negándonos a nosotros mismos. ¿De qué manera? Anunciando su reino. Pero anunciando el reino de Dios como conviene, como debe ser. Porque tampoco sirve hablar de Jesús si no hablamos de santidad. Si no hablamos que Él nos anhela celosamente, por eso la fe me lleva a vivir a mí íntegramente delante de Dios. Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué clase de fe tenemos? Estamos dando buen testimonio en esta época que nos ha tocado vivir. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué clase de sacrificio estamos entregándole hoy al Señor? Más excelente. Y pensaríamos, no, después de excelente no hay nada mejor que ofrecer. Sí, más excelente. Sacrificio. ¿Qué clase de vida estamos teniendo? Le estamos entregando a Dios realmente lo mejor que podemos darle al Señor, porque sí podemos ofrecerle mucho más excelente, más excelente. Amén. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire que el testimonio, ¿cómo va de la mano con la fe? Y qué bueno que pensemos hoy, ¿verdad? Porque sabe que cuando Dios está pendiente de nosotros, manda mensajero. Porque cuando yo le decía, Señor, ¿de qué quieres que hable? Dile a mi pueblo.
que la fe no es solamente para alcanzar mis favores, es para vivir dignamente delante de mí, ¿Cómo estamos viviendo? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es que la fe me trae tanto temor precisamente porque la fe me hace consciente a mí de que Él es real, de que Él es santo, de que Él me anhela celosamente. Y a veces nos enfocamos en la fe, ¿verdad? Porque deseamos alcanzar un favor, pero y alcanzar buen testimonio para honrar al Señor. Pero sin fe es imposible, no hay manera alguna. Ay, no, el Señor conoce mi corazón, Él sabe que yo vivo en incredulidad, en la duda, pero Él así, no, si no tienes fe para agradar a Dios, preocúpate, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido, ¿por quién? Por Dios. Porque es que la fe hace que yo busque a Dios, que yo tenga tiempo de relación con Dios. La fe hace que cuando yo llegue a los pies del Señor para adorarle, así esté yo pasando esa leve tribulación momentánea. No hay tribulación que me separe de Dios, porque cuando hay fe hay adoración. Y cuando hay fe se atiende con diligencia la palabra de Dios. Por eso cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿por qué? Por la fe. Ahora, la fe que tenemos alcanza para comenzar a construir este arca de salvación en nuestra familia. Porque a veces se anhela más un ministerio que salvar a los nuestros, que vivir agradando al Señor. En estos versos vemos claramente que la fe no fingida, porque si la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice en cuanto a Timoteo, cuando Pablo le habla a Timoteo, ¿verdad?, la fe no fingida que había en tu abuela, en tu madre, es porque sin duda alguna hay fe fingida. Hay fe fingida entre el pueblo. Y la fe genuina nos permite caminar con denuedo, con un testimonio de fidelidad, de franqueza, una vida reflejando a Dios. Nosotros somos una nación santa y eso hay que tenerlo muy presente. Porque cuando entendemos por la fe que Él nos ha escogido, que Él nos ha redimido, no pisoteamos la sangre de Cristo, teniendo que testimonio que agrade primeramente al Señor. Es por eso que el apóstol cuando le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. El testimonio. ¿Qué testimonio tenemos delante de la familia? Porque la familia sí que nos conoce tal y como somos. Imagínense Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Porque a Él no lo podemos engañar. ¿Estoy viviendo realmente por la fe para Dios? Vivir para Dios es vivir legítimamente delante de Él, por Él y para Él. Por Él y para Él. Por la fe alcanzaron buen testimonio nuestros hermanos en la antigüedad.
Y qué bueno, ¿verdad? Seguir alcanzando buen testimonio por la fe en esta vida, en este tiempo. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio. Qué bueno que comencemos hoy a analizarnos y decirle, Señor, perdóname, porque a veces he dado ofrendas, pero ni siquiera las has recibido, porque no he arreglado mi vida antes de ir a depositar mi ofrenda. Y Dios me dice, ¿verdad? En su palabra. Deja allí en el altar y ve y pídele perdón a quien te ofendió. Esto es vivir por la fe. Es que voy a llevar esta ofrenda, pero yo quiero que Él la reciba. Voy a ponerme a cuentas con Él. Voy a ponerme a cuentas con Él. ¿Cuál es nuestro testimonio en casa, en el trabajo, entre los vecinos, en la iglesia? ¿Estamos reflejando a Dios? ¿Estamos dándole al necesitado o le decimos, vuelve mañana teniendo para darle? Teniendo para darle. ¿Qué clase de fe estamos viviendo, mis hermanos? ¿Cómo nos está mirando Dios? Si le preguntáramos a Dios, Señor, que se abra el cielo y cuenta de mi vida sin temor alguno, o aquí nos frenamos realmente. Sabe que en estos días hablaba con una hermana y ella estaba sorprendida de su nuevo pastor. Está recién trasladado y me decía, Ana, qué ministerio el del hermano. Tiene un don de discernimiento. Un don de discernimiento. Y me decía, Ana, qué bonito es saber que hay estos ministerios. Porque está corrigiendo a la iglesia con amor para salvación. Porque el pecado hay que reprenderlo. Me dijo, Ana, tenía heridas desde niñas y yo no sabía que estaba tan atada. Ahora entiendo por qué mi forma de ser. Pero Dios ha usado a este hermano para que yo escudriñe tanto mi corazón, que he sido libre de tantas ataduras. Y me decía ella, y ahora sé que es vivir para Dios. Y ahora sé lo que es negarme a mí, lo que es callar mientras estoy siendo señalada injustamente. Enoc fue traspuesto, como leíamos, para no ver muerte, pero en toda su vida tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Estamos agradando a Dios, mis hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es veraz. Dios es veraz. Si Dios no tiene el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra familia, tenemos tremendo caos. Para el día que sea que Él nos levante antes de su venida o cuando Él venga. Participamos realmente de una comunión íntima con nuestro Salvador. Por la fe Noé, cuando fue advertido de lo que venía, fabricó con temor y diligencia, por la fe, para salvar a su familia, agradando a Dios en obediencia. Por la fe obedecemos, por la fe es que obedecemos, sin reproche alguno. ¿Qué tan obedientes somos a Dios? Y sabe que la palabra de Dios es bálsamo, es refrigerio, pero también es martillo que quebranta. Y también cuando actúa como martillo hay que obedecerle, abrazarla y amarla. Por la fe vivimos preparándonos todos los días y cada segundo diligentemente por nuestra salvación y por nuestra familia, para que también entre al reino. Porque mientras estemos en la carrera de la fe, hay que pelear la batalla de la fe. ¿Cómo estamos peleando la batalla de la fe? Sabe que Noé fue advertido por Dios, avisado por Dios. ¿Y cuánto tiempo escuchando? Él viene, Él viene, Él viene. Estamos siendo diligentes.
Nos estamos limpiando todos los días, como dice la palabra de Dios. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es limpio, límpiese más todavía, pero por la fe, por la fe. Mas el justo por la fe vivirá en santidad sin temor. Y para alcanzar este nivel de vida necesitamos tener frecuentemente, permanentemente relación con Dios, a solas con Dios. Este tema, este título, este lema de este programa, a solas con Dios, es profundo. Porque a solas con Dios entendemos entonces qué es lo que merece el Rey de nosotros. Es un privilegio, pero también una responsabilidad. La justificación, ¿cómo la hemos alcanzado? No por obras, porque nadie se va a justificar por obras, sino por la fe. Por la fe, la salvación por la fe. Hay que creer en Él, vivir para Él. Y bienaventurados los que no lo hemos visto, pero hemos creído en Él. Qué bueno es, mis hermanos, que reflejemos al Señor. En el orden del conocimiento de lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Le estamos esperando? ¿O qué es lo que estamos esperando de la vida? ¿Que todo cambie? ¿Que el COVID pase y volvamos a ser o sigamos siendo los mismos? ¿O que aprovechemos el momento para vivir día a día por el que viene, por un pueblo santo? Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Llena de mentiras, de ataduras. ¿Sabe que hay una atadura terrible en muchos servidores aún? Pornografía, adulterio, fornicación, y es fuerte esto. Pero hoy el Señor lo que quiere es que entremos a cuentas con Él. La fe no fingida es vivir para el Señor. Sabe que tenemos una nube de testigos grande, 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 y nuestros enemigos espirituales nos vigilan de lejos, están pendientes para acusarnos delante del Señor. Sabe que el enemigo es astuto y sabe quién vive realmente agradando a Dios, quién vive en integridad. ¿Y quién se atreve a pararse y decirle a Satanás con autoridad? Reprenderlo con autoridad, porque una persona que vive por la fe, el justo que vive por la fe, tiene tanto de Dios, refleja tanto a Dios, que a estos justos Satanás les tiene miedo. A la familia de estos justos difícilmente se acerca, porque sabe que hay un justo peleando la buena batalla de la fe con integridad, con integridad. Tarde o temprano nuestras debilidades, nuestros secretos van a salir a la luz, tarde que temprano. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Será que también así como está este capítulo sobre los héroes de la fe, podrán decir, Ana María, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios? ¿Qué escribiría el Señor de nosotros? ¿Qué mostrará el Señor de nosotros en su manifestación? Vamos a entrar a cuentas con el Señor, porque es ahora, mis hermanos, es ahora. Hay que vivir y pelear legítimamente. Y ayer aprendíamos que no hay libertad para pelear y avanzar si no hay integridad.
Si no hay integridad, no hay libertad para uno pararse frente a frente y anunciar el evangelio en un mundo que está lleno de huestes espirituales de maldad. Y el objetivo de estar predicando esta salvación tan grande es la salvación. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Es nuestra vida una adoración permanente a Dios? ¿Cómo son las acciones de nuestro corazón? ¿O tan solo queremos la fe para alcanzar milagros y no para ofrecerle olor agradable al Señor? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por la fe vivimos de tal manera que aseguramos nuestra salvación. Y quiero en el nombre de Jesús terminar con este texto, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en qué, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Para qué en realidad estamos diciéndole, Señor, aumentanos la fe? El Señor viene y necesitamos estar firmes e inamovibles. Firmes e inamovibles. Dios conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca al Señor, porque el justo por la fe vivirá, dando testimonio de que Dios vive en nosotros. ¿Sabe que el Señor le dice a Jeremías? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Qué bueno que comencemos a entresacar lo precioso de lo vil, porque el Redentor viene. Vamos a orar. Vamos a orar. El que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, su testimonio. ¿Cómo estamos delante de Dios? El justo por la fe vivirá, vive para el Señor, vive para Él, vive para Él. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el que redarguye, Señor, nuestra alma, nuestra conciencia. Porque muchas veces te hemos pedido fe, Señor, y ni siquiera entendemos por qué y para qué la fe. El justo por la fe debe vivir, mi Dios, para agradarte a ti en todo, teniendo presente que eres veraz, que eres un Dios celoso. Padre Celestial, permítenos agradarte en todo. Permítenos vivir en el temor, Señor, para conservar una relación estrecha, una relación cercana contigo, para que cuando hablemos a nuestra familia, Señor, vea nuestro diario vivir que te agrada y de esta manera también desea alcanzar la fe para agradarte a ti, mi Dios. Señor, permite que nuestra fe sea desarrollada y usada para gloria de tu nombre, Señor. Permítenos, Señor, siempre buscarte con sinceridad, diligentemente, mi Dios. Permítenos entender que debemos ser responsables del conocimiento de tus ordenanzas.
que debemos ser responsables, Señor, con todo, Padre Celestial, lo que nos has permitido vivir, alcanzar. Necesitamos, Señor, igual que no enarnos a través de la fe por la salvación de nuestra vida y de nuestra familia. Necesitamos, al igual que Abraham, por la fe obedecerte absolutamente. Necesitamos por la fe, Señor, buscar volver a las sendas antiguas para honrarte a ti, Señor. Padre Celestial, gracias Señor, gracias Padre, porque hoy una vez más nos has recordado que tener fe, que vivir por la fe es vivir para ti, es vivir para ti, es vivir para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Derrama fe. Tú eres el autor de la fe. Tú eres el autor de la fe. Da fe, Señor, para alcanzar a otros, mi Dios, para ofrecerte a ti, Señor, el fruto de una vida íntegra, de una vida transparente, mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.